Pero bueno, el contexto. En general, empezó hoy la invasión, es decir, el uso de armas por parte de Rusia para la defensa de lo que pues, el país llamado Rusia ha considerado países independientes de Ucrania. En tiempos muy recientes, que aproximadamente esta movida no tiene ni 30 días, dos ciudades con dos espacios prorrusos, donde hay muchos rusos, donde se habla ruso, valga la redundancia, se declararon autónomos de Ucrania. Estos son lo que pues, se llama hoy en general el área del Donbass. El área del Donbass incluye dos ciudades que son Donetsk y Lugansk. Y mi disculpa porque obviamente mi ucraniano ruso es pésimo. Entonces, esas dos ciudades, espacios, territorios relativamente pequeños, se declararon repúblicas populares independientes y han solicitado la ayuda de Rusia para evitar que Ucrania los tome. En el, en el terreno, estos territorios eran ya eran tomados por las fuerzas paramilitares, no por las fuerzas ucranianas. Eso quiere decir que lo que se ha sucedido es simplemente el reconocimiento formal de una realidad. Quiero que quede claro para que se haga un ejemplo. Si de repente en Chile o en México o como fue Colombia, hay una fuerza armada irregular, es decir, un grupo paramilitar, y dice, nos declaramos independientes y es en la frontera, y luego le piden a un país gigante de la frontera, ahora quiero que tú me reconozcas, y el país, imagínense de repente, no sé, mapuches, y de repente le piden ayuda a Brasil, y llegan fuerzas armadas a defender el territorio mapuche. ¿Ustedes qué creen que sucedería? ¿Deberíamos entender que eso es un acto de invasión o es un acto de creación de república? Aquí tengo un pequeño problema con mis amigos, porque es cierto, este problema de algunos principios políticos que mueven a un grupo bueno, que están cerca de mi posición política. Si nadie puede ser obligado a sostener o a mantenerse una república, como a veces algunos liberales muy famosos dicen, eso quiere decir que si se declara un territorio independiente, pues pueden hacerlo. Bueno, Crimea se declaró independiente y fue anexionado por los rusos. Y hoy en día estas dos zonas se han declarado independientes y, adivinen qué, son solicitados su anexión a Rusia. Vuelvo y repito, es como si de repente Brasil, que es el país más grande de América del Sur, o decidiera reconocer y estimular que algunas ciudades fronterizas hayan portugueses, vayan muchos brasileños, pues que hablen portugués y estimularle su independencia. Ellos dicen, ahora nosotros, por ejemplo, agarro una parte de Perú, de Colombia, de Venezuela, como tiene fronteras con todos, y entonces dice, mira, esta parte la reconozco como un país independiente y voy y coloco mi ejército allí. Allí obviamente empezaría una guerra, ya que la única manera en que esto no sea parte de la realidad es que el país que sea invadido se diga y reconozca y diga, hey, hey, eso que ha sucedido allí no es una declaración de república, es un instrumento político para que una vez declarada la independencia de la república, sea anexionado como un pedazo del país más grande, es decir, de Rusia. Esto es lo que para mí está sucediendo. Yo no creo que haya que colocar las alarmas tan altas, porque ya la experiencia rusa de Crimea en 2014 fue suficiente para demostrar que podían anexionarse un territorio de Ucrania y que los occidentales y la OTAN no iba a hacer gran cosa. Solamente iba a dar sanciones económicas. La primera respuesta que ha dado los Estados Unidos y la Unión Europea ha sido sanciones económicas. Aquí la pregunta será si Ucrania va a arriesgarse a recuperar estos territorios, lo que es una locura. Yo apuesto a que Ucrania no va a recuperar estos territorios, no lo va a intentar. Y el límite, aquí sí podría escalar la guerra, aquí sí podría ser complicado, es hasta dónde va a llegar Rusia para precisamente obtener estos territorios. Es decir, si la guerra queda eh, enfrascada en estos territorios que se han declarado independientes, políticamente hablando, tú dirás, bueno, las personas que están allí, que son prorrusos y que hablan rusos,
no pueden ser obligadas a mantenerse a Ucrania. Eso es lo que te están diciendo, es decir, una legitimidad discursiva muy buena. Tienes razón. En la práctica no es así, pero tienes razón en la teoría. Si yo no puedo obligarte a mantenerte en la nación y tú te consideras prorruso y quieres ser independiente, bueno, perfecto. Y luego tu mismo grupo político solicita ser asumido por la república más grande, por Rusia, pues no debería Ucrania hacerlo. Como vuelvo y repito, esto no es algo que se hace en el aire. En la realidad, estos territorios que se declaran república independiente son controlados hoy no por Ucrania, sino por fuerzas separatistas apoyados por los rusos. La pregunta, ¿hasta dónde llegarán los rusos para mantener el control de estos territorios? Si van a expandirse, y eso incluye la invasión a más territorios ucranianos, esto puede escalar muy rápidamente. Ahora la pregunta es escalar por quién y para quién. A eso ya vamos. Ahora los leo a ustedes porque obviamente esto no va a ser unidireccional. Esto es Twitch y aquí pues por supuesto la idea es pues bueno, conversar y ver, por supuesto. Estoy colocando escenarios. En el mundo real, las predicciones son imposibles. Hay que colocar siempre escenarios probables. Y los escenarios probables tienen que ver con riesgos, consecuencias e intereses. Entonces, las sanciones que ya no pueden frenar a Rusia, nunca la frenaron. No la frenaron cuando Crimea y obviamente lo mejor, lo que va a suceder para mí, el fin de esto, va a ser 2 o 3 meses y obviamente van a declarar la independencia de esta república de Ucrania. Ucrania se va a quedar sola en este aspecto y pues obviamente Rusia va a anexionar, como pasó con Crimea, esos territorios. Yo coloqué aquí una línea azul. Yo creo que el sueño de Putin es llegar hasta casi la frontera con Kiev y tomar eso como parte de Rusia. Eso creo que es la idea. Es decir, dejar una Ucrania dividida a la mitad, siguiendo el ejemplo histórico de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, o siguiendo el ejemplo histórico de pues lo que fue en su época Berlín. Berlín Occidental y Berlín Oriental, o la Alemania Oriental y la Alemania occidental. Eso es lo que creo que es el propósito de Putin. Ahora, muy posiblemente en ese punto sí encuentre límites, límites a través de los ucranianos. La pregunta sería, ¿hasta dónde los ucranianos van a permitir la reducción de su territorio en donde hoy en día tenían control? Recuérdense, yo ya doy por perdido estas repúblicas que se declararon independientes. Vuelvo y repito para los que van llegando. La zona del Donbass, que incluye dos territorios, diría ciudades principales, pues son territorios muy pequeños, que son Donetsk y Lugansk, que están pegados a la frontera de Rusia. Entonces, esta batalla que es simplemente reconocer en la práctica que allá no llegaron las fuerzas ucranianas, sino que están unas fuerzas paramilitares prorrusas y hoy en día están fuerzas militares rusas. Esto va a terminar este enfrentamiento o esta crisis con la pérdida por parte de Ucrania de estos territorios. La pregunta, y esto es lo importante para mí, es hasta dónde va a llegar la pretensión rusa. Si es sobre estos territorios, creo que ya ha ganado, creo que estos territorios van a ser pasados a Rusia y no va a pasar más nada. Pero si la pretensión es llegar hasta Kiev para hacer que la misma se rinda y obtener mayor cantidad de territorios, es donde veo problemático. Porque en la práctica estos terrenos o estos territorios no son controlados hoy por fuerzas rusas. Así que esto sí sería una invasión a toda lid. A ver, seguimos. Estas dos zonas son el único foco prorruso en Ucrania. Me dice, no, Ucrania oriental es prácticamente rusa. Bueno, hay una teoría, Putin habla precisamente del concepto de nación, que es un elemento importante, cómo te sientes identificado. Pero ese concepto es aplicable a cualquier imperio. Por ejemplo, si España fuera una potencia militar con capacidad de invasión a otros países, podría decir, voy a invadir de nuevo América Latina porque ellos tenemos una cultura parecida, tenemos una religión parecida, tenemos una sociedad parecida, tenemos un idioma común, etc. Es decir, el concepto de nación no implica el concepto de invasión para la creación o para la ampliación de una república madre general. Entonces, aquí la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre España y América Latina no es tanto el argumento, aquí recuerden, estoy explicando el argumento,
sino el hecho territorial real, para que quede muy en claro. Si una parte de, no creo que suceda, pero si una parte de México, que hoy en día México no controla, que lo controlan grupos paramilitares como la frontera, Estados Unidos, para resolver, entre comillas, la situación, decide, vamos a colocar, voy a colocar a El Paso y 4 ciudades fronterizas, voy a empezar a financiar pues a políticos que declaren que esas ciudades son más norteamericanas que mexicanas. Luego, estos grupos políticos generan un brazo armado en donde el ejército mexicano es excluido, no está allí. Y de la noche a la mañana se declaran independientes y vienen y piden la ayuda de Estados Unidos para evitar que lo invadan los mexicanos. ¿Qué va a suceder al final? Que son territorios que se van a convertir en norteamericanos. Lo vivieron los mexicanos en carne propia con Texas. El concepto de Texas sucedió exactamente igual. Fueron llegando cada vez más norteamericanos al área y de repente crearon una fuerza relativamente importante en materia pues, militar, digo, para hacerle frente al ejército mexicano. Y bueno, cuando estalló la guerra y los norteamericanos terminaron apoyando a este grupo de secesión. Recuérdense que aquí Putin está jugando con un aspecto político controvertido. ¿Por qué? Porque si es verdad que hay autonomía de los ciudadanos y los ciudadanos pueden declararse fuera de la república, ¿cuál es el problema? Que territorios prorrusos manejados por paramilitares prorrusos se declaren como república. Ese es un problema grave para un sector político. Para otro sector político, como los conservadores, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos, decimos, no, la nación no es que un grupo de sujetos pueden decir, nos liberamos y nos hacemos independientes. Aquí la diferencia es la cercanía. Recuérdese, la cercanía permite que yo te coloque tropas sin ningún esfuerzo. Más la experiencia reciente fue que la conquista de Ucrania, que sí requería un esfuerzo mayor, no costó nada. Eso queremos en Baja California. No creo que estés hablando por la mayoría de los californianos mexicanos, pero bueno, te lo tomo como chiste. ¿Es verdad lo que dijo Putin de que Ucrania está gobernada por aquellos? Bueno, obviamente hay insultos comunes en en todas las posiciones políticas. Creo que hoy en día nos gustaría a todos tener un enemigo común. Así que cuando yo evito esa palabra, porque el problema de esa tercera vía es que esa tercera vía fue racista. Y ese es el problema de la tercera vía. Pero no es menos criminal que lo que hacían o están haciendo algunos países, como pues aquel país que empieza por C, termina en A, está en Asia y tiene una H intercalada. Monterrey siempre ha querido independizarse y anexarse a los Estados Unidos. Bueno, estamos viviendo algo parecido, es decir, la diferencia es que en este caso es el país Rusia promovió, apoyó y armó a estas guerrillas paramilitares. Entonces, fíjense la cercanía de esta situación política. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará la situación bélica? Ahí podemos tener muchísimas diferencias. Aquí depende de los escenarios. Mi opinión, los europeos o la TAM, los europeos, japoneses y norteamericanos, van a colocar grupos de defensa de la unidad ucraniana. Mi respuesta es, lo dudo muchísimo. Así como no sucedió cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, dudo que esto suceda. Lo que sí creo, vuelvo y repito, es que el interés de ampliar esto va a ser muy costoso para Rusia. Digo, presumo que va a haber un apoyo muy duro a la resistencia ucraniana y que eso va a generar, este conflicto no puede extenderse por mucho tiempo porque va a aumentar terriblemente pues, los costos para Europa. Pero para los Estados Unidos, este tipo de conflicto estoy seguro que lo va a beneficiar. Primero, tumbaste la conexión que venía, el gasoducto que venía de Rusia a Alemania, lo tumbaste. Eso es buenísimo, digo, porque Rusia no se convertiría en uno de los aliados principales de Alemania, que es el motor de la Unión Europea. Así que tendría ese elemento político ganado. Eso es un beneficio para Estados Unidos. Y el otro son desde hoy en noviembre de este año hay elecciones para la Cámara en los Estados Unidos. Eso significa que en este momento que empieza una gran cantidad de inyección de capital para la industria militar norteamericana. Es decir, ahora es que viene billete duro.
Así que eso puede ayudar a reactivar mucho más, darle un motor a la economía norteamericana, bien sea porque van a empezar a vender armas a Ucrania o a los países europeos, o porque directamente van a colocarla como una inversión que deben de financiarle al gobierno de los Estados Unidos para la paz en Europa. Sea como sea, viene un chorro de capital de dinero para la industria militar norteamericana. Así que yo creo que el ganador de esto va a ser Rusia, porque va a ganar estos territorios. Dudo que haya alguna manera de evitar que esto suceda. Ni política ni militarmente creo que esto va a suceder. Es decir, no creo que vaya a perder Rusia. Creo que puede sí, y esta es parte de la irracionalidad de la guerra, la irracionalidad de los líderes. Si esto escala e intenta tomar otros territorios que hoy en día no controlan, pueden tener una resistencia más dura de lo que se esperaba. Yo creo que va a intentar efectivamente tener un territorio mayor para luego en la negociación soltar ese territorio, porque es muy costoso sostenerlo, y conservar la región del Donbass, que es el que he dicho que son estas repúblicas prorrusas que se han independizado, entre comillas, esa independencia. Ahora viene la invasión a Taiwán. No, es totalmente diferente. Esto no es Taiwán. Para que fuera igual, tendría que haber una serie de, dentro de Taiwán, de grupos pro-chinos, dividir a Taiwán y decir, esta parte la domina hoy un grupo pro-chino y ese grupo pro-chino le pide la ayuda a China. En este caso, no es para nada parecido. A ver, se lo explico. Si Taiwán está hoy en día controlado por sus fuerzas armadas, no hay ninguna, tendría que ser una invasión propia, una guerra propiamente dicha. En este caso, Rusia está haciendo una validación de repúblicas. Todos entendemos que esto es un movimiento político para justificar la invasión a terreno ucraniano, pero la realidad es que ese terreno ucraniano no estaba siendo controlado por Ucrania, sino por fuerzas paramilitares rusas. Lo más fácil de entender esto es lo que está sucediendo en el sur de Chile con los mapuches o lo que sucedió, y creo que ahorita va a volver a suceder con los colombianos y ciertos territorios que eran controlados no por el gobierno colombiano, sino por los gobiernos, perdón, por los grupos paramilitares. Paramilitar, recuérdense que para mí, paramilitar incluye a las guerrillas como las autodefensas, grupos armados que no responden directamente al gobierno o al Estado. Ok, ahora los leo a ustedes porque no quiero que esto sea un monólogo. Esto, obviamente, esta es mi visión de escenario. Vuelvo y repito, los norteamericanos encantados, esto va a ser inyección de dinero y de patriotismo, lo que le va a ayudar a los demócratas a levantar los números para la elección que viene, que es este año. Eso, la elección para los demócratas venía horrible. Digo, todo el mundo rechaza a Biden, incluso los demócratas. Ese es el uno. Y dos, a Rusia esto no le va a costar mucho porque son territorios ya controlados por fuerzas prorrusas. Ahora, primero, Taiwán no es Ucrania, estoy de acuerdo, Taiwán no es Ucrania. Primero, una isla. Para empezar, tienes que llevarlo militarmente. Y segundo, vuelvo y repito, miren la diferencia. Aquí son territorios, es como si hubiera un territorio en Taiwán que diga yo quiero ser chino, y no es que diga yo quiero ser chino, sino que tenga las armas para repeler a las fuerzas militares taiwanesas. Y entonces, teniendo esa realidad, pasado un tiempo, llegan los chinos y dicen esto es Taiwán del Norte, por colocar un ejemplo. Esto es una república diferente. Y luego, al muy poco tiempo, ya no una república independiente, sino un trozo de China. Ese es el fin de Taiwán. Esto es el fin de Ucrania, pero este no fue el primer paso. El primer paso del fin de Ucrania fue Crimea. El fin de Ucrania empezó con Crimea en el 2014. Esto es un paso más. Una vez que esto sea exitoso, no verás más que por cierto, también Israel hace esto seguramente no va para YouTube, pero no voy a colocar el nombre, pero un país del Medio Oriente hace esto cuando pues coloca colonias en territorios teóricamente usurpados o tomados y luego dice esto no, esto es mío, la población que vive aquí es mayoritariamente mía, etcétera, etcétera. Es decir, esto es algo relativamente común en la historia política mundial. Continuamos. Primero, Taiwán no es Ucrania, es más poderosa. Segundo, es una isla. Exacto. Estados Unidos es mucho más activo en la defensa de la isla. El amigo ruso no sé qué quiere decir. La pregunta típica en esta situación sería, ¿cómo afecta esto a aquel otro país? Yo creo que no lo afecta realmente.
Eh, en este momento hay incluso enfrentamientos en frontera de algunos países árabes, en este momento, pero con enfrentamientos normales. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, si esto no se pone un alto rápido, uno no sabe las guerras hasta dónde escalan. Puede decir, esto es un movimiento muy simple, pero vuelvo y repito, si es dentro de las zonas declaradas como populares, esto va a ser algo bastante limpio, la toma eh, de estos terrenos. Si las pretensiones rusas son a mayor cantidad de territorio posible, es decir, se expande hasta donde yo creo que es una línea que está acá casi hasta Odessa o muy cercano a Kiev, creo que puede resistir, puede tener resistencia. Yo creo que lo van a intentar, creo que van a tratar de llegar lo más adentro que puedan y luego van a negociar terrenos, luego van a reconocer un espacio de Ucrania o unos paralelos, es decir, esta zona la quiero desmilitarizada. Ya está la experiencia coreana en este aspecto, vamos a crear un sistema, un colchón de seguridad y no me extrañaría que ese colchón de seguridad sea efectivamente más allá de Crimea. Coloco esta línea porque creo que el control de Crimea, territorialmente hablando, es importante para Rusia. Me iba de Latinoamérica en un mes cerca de esas Ucranias por oportunidades laborales. Creo que lo estoy dudando. ¿Crees que esto puede escalar mucho más o a tal punto que la OTAN puede intervenir? Vuelvo y repito, solo si las posiciones ucranianas, solo si Rusia pretende mayores espacios territoriales de Kiev en adelante. No creo que si logra controlar esto, estoy seguro que va a ser una negociación con Ucrania, donde Ucrania va a perder casi la mitad de su territorio. O en su defecto va a asumir estos territorios ganados y va a crear una república del oeste ucraniana o república democrática ucraniana versus la otra república que sería la Ucrania occidental. Creo que esto es los escenarios más fácil de prever. Recuérdense que Ucrania no es un enemigo declarado, la población ucraniana, de Rusia. Fueron rusos mucha época y eso implica que haya rencor, pero también amor por algunos de ellos. Así que cómo va a reaccionar la población es algo que no podemos saber hoy. Fernando, veo gente que justifica a Rusia. Si Ucrania haya sido injusta con Rusia, no es prever una injusticia que comete, la vuelvo y repito. Recuérdense que aquí lo que está sucediendo es que hay un terreno, hay un territorio que ya no controlaban los ucranianos, que lo controlaban las fuerzas paramilitares prorrusas, de lo que hoy en día son dos repúblicas independientes que va a durar menos que lo que canta un gallo. Es decir, esas repúblicas no van a sostenerse. Esa república es una fachada para declararse prorruso, declararse Rusia. Así es fácil. Entonces, hoy en día, la invasión, entre comillas, es decir, la toma de estos territorios, incluye la destrucción de varios kilómetros que pudieran crear defensas en contra de esta toma. Eso es lo que está sucediendo hoy. Creo que esto va a ser así porque ha resultado lo mismo que en Crimea. Es decir, esta es una especie de reconocimiento de la realidad territorial aprovechada por Rusia, estimulada por Rusia, para cogerse un pedazo más de Ucrania. Profe, ¿no cree que esto afectaría más a los demócratas? Porque creo que es todo lo contrario. Creo que esto va a darle, digo, en esta situación excepcional va a pedir el presidente, denme rueda libre, necesito un presupuesto inflado para los militares, va a haber inyección de capital muy dura en los Estados Unidos y va a haber una reactivación del sector militar. Bien porque van pues a llenar a Ucrania de elementos militares, no soldados, o por el contrario porque van a llenar a los integrantes de la OTAN de pues, recursos por si acaso escala a más. Es decir, creo que esto le llegó como anillo al dedo a los Estados Unidos en este momento, a los demócratas. ¿Por qué? Porque además tiene que haber una unidad en torno a el manejo. Ahora, la primera reacción ha sido medidas económicas. Eso es inútil. Eso es tratar de apagar fuego escupiendo encima. Eso. Colocarle esas sanciones a personas vinculadas a Rusia es totalmente irrelevante porque lo que Rusia quiere son pedazos de terreno en donde tenga un mayor control tanto del Mar Negro como de zonas de lo que llaman de espacios de seguridad ruso. Es decir, por ahí no van los tiros. Puedo tener sanciones en los próximos 10 años, pero estoy creando una república para los próximos 50 o 100 años.
Occidente dejó a solo Ucrania, lo mismo pasará con Taiwán. No, Taiwán no es igual que Ucrania, vuelvo y repito, aquí lo que está sucediendo no, es decir, se declara, ha empezado una guerra, es cierto. La pregunta es hasta dónde llegan estas pretensiones. Recuérdense, la zona del Donbass es una zona que se declaró independiente. Si tú eres liberal o libertario, dirás, está bien, nadie puede ser obligado a sostenerse en Ucrania. Ahora, Ucrania quiere recuperar esos territorios. Entonces, obviamente ahí verá un conflicto. Digo, porque si tú dices que pueden declararse independientes y que están pidiendo la ayuda de su amigo ruso para sostener su independencia, ¿cómo vas a justificar el concepto de que se declaren a sí mismos independientes? Es decir, ahí hay una contradicción política. Por eso es que creo que en este aspecto Putin ha manejado los hilos de forma muy inteligente. Y vuelvo y repito, salvo hasta donde llegue el interés ruso de la conquista de territorios, podría escalar o no. Yo creo que no va a escalar. Putin no tiene capacidad de sostener una guerra a largo plazo y pues con los conocimientos que ya tiene de Afganistán y de otras batallas de ese estilo, si la población empieza a tener resistencia, estoy seguro que van a limitarlo a la destrucción de la infraestructura ucraniana y la conquista de territorios que les permitan crear una línea entre Crimea y, por supuesto, pues las fronteras rusas. Esa es, por supuesto, mi visión en ese escenario. Pero vuelvo y repito, todo esto son escenarios, nadie puede saber hasta dónde escalará. El Putin es un loquillo y Occidente está liderado por payasos. No, yo creo que en este momento, vuelvo y repito, la forma más adecuada de hacerlo es lo que se está haciendo. Es decir, consolidando las fuerzas ucranianas, consolidando las fuerzas ucranianas. Eso es lo que creo que es relevante. Y por supuesto, esto depende de Ucrania y de su población si van a sostener o no. Yo les adelanto, los ucranianos no van a pelear las repúblicas independentistas porque no las controlan y es muy costoso en hombres meterse allí. Necesitan esos hombres para asegurar sus ciudades principales. No se acabaron las alternativas diplomáticas. Putin dijo que de haber esperado, él sabía que no iba a llegar a nada y le iban a dar largas mientras le daban las sanciones que a todas maneras igual le iban a poner, invadir o no. Profe, muchos hablan de un referéndum en Donetsk. Bueno, ves que exactamente eso es lo que sucedió. Es decir, lo que sucedió fue, estas repúblicas, entre comillas, dijeron, queremos, es decir, en la práctica, para que quede claro, la FARC agarró una frontera con Venezuela y allí ya el ejército colombiano ya no tiene acceso. Y entonces Venezuela, que no es Rusia, no tenemos esa capacidad militar ni nada por el estilo, de repente sea un país como Brasil. Vamos a colocar, el ELN agarra una zona de, de los llanos colombianos, del Putumayo, por allá, etcétera, etcétera. Y entonces, o del Amazonas. Y entonces declara esa zona reindependiente, República Helenista de Colombia del Oeste, qué sé yo. Y entonces dice, nos declaramos pro-brasileños, hablamos brasileños. Y entonces cuando viene el ejército colombiano a rescatar sus territorios y a su población, llega a Brasil y le dice, ella va, estos se han declarado independientes, voy a enviar fuerzas para ayudarlo. Allí empieza el problema. Ahora, esas fuerzas no son fuerzas pasivas, son fuerzas que en este momento están lanzándole misiles a zonas defensivas cerca para que el ejército ucraniano no pueda tener ningún tipo de oportunidad para recuperar estos territorios. Estos territorios dalos por perdidos. Es decir, creo que el mejor caso es Brasil. Brasil es muy grande en comparación con cualquiera de nuestros países y tiene una fuerza extraordinaria a nivel militar. Pero no toda Ucrania se declara prorrusa. No toda Ucrania desea ser anexionado a Rusia. Por ende, la pregunta será, ¿podrá conquistar rápidamente hasta Kiev? ¿Hasta ahí llegará Putin o no llegará hasta Kiev? Mi opinión es que no llegará hasta Kiev. Mi opinión es que llegará a un espacio de seguridad, un colchón de seguridad ante la capital, para ofrecer tres soluciones diferentes diplomáticas. Una república prorrusa ucraniana, llamémosle la República Democrática de Ucrania, que sería prorrusa, y dejar una Ucrania occidental. Esto en virtud de la experiencia que se tuvo con Corea y con Alemania.
Esta es la opción 1. La opción 2 es crear un sistema de seguridad, ya que Rusia dice que se siente pues, presionada militarmente en sus fronteras. Entonces dice, no quiero que esté la OTAN ni Occidente en esta frontera. Bueno, entonces se declara una zona desmilitarizada de Ucrania. Es también posible. De eso ya existe experiencia en el Medio Oriente. O por el contrario, pues intenta anexionar, que creo que sería la situación más peligrosa para el mundo, que Rusia trate de anexionarse partes más grandes de Ucrania. Yo creo que esto no va a suceder porque esto es imposible de saber la resistencia a la población rusa, ucraniana. Claro, que ya están bombardeando Kiev, sí, están bombardeando Kiev, están bombardeando todos los elementos que pudiera darle soporte al ejército precisamente para reaccionar. Esto per se no es algo extraño. Vuelvo y repito, la pregunta es hasta dónde llega la invasión real, no los misiles. A ver, Estados Unidos ha tirado misiles permanentemente a zonas donde luego no invade, simplemente está tumbando sistemas defensivos, sistemas ofensivos, etcétera. Es decir, te estoy atando de manos, pero no invadiendo. Este atar de manos me permite negociar más rápido contigo porque tu ejército no es nada en comparación con el mío. Por consiguiente, dame estos terrenos o pasaremos a mayores. Ese sería, es decir, es parte del juego político. Recuérdense que para un grupo importante del mundo la guerra es la política llevada a otros extremos. Una pregunta, en una pelea, ¿quién es más culpable? ¿El que ataca al sentirse en riesgo o el que presiona a la otra persona hasta hacerla sentir en riesgo? No creo que vaya por allí, sí, creo que no va por allí las preguntas y eso sería una pregunta muy hipotética que no aplica al mundo real de Néstor. La pregunta es el costo. ¿Pueden los rusos sostener un enfrentamiento militar eh, con resistencia alta? Creo que no. Creo que no, porque eso implica sanciones más un aumento de costos. Creo que China va a invadir Taiwán aprovechando este momento. Creo que sería una tontería, una locura por China hacer esto, ya que Taiwán, a diferencia de Ucrania, no tiene ningún espacio que se declare pro-chino o controlado por fuerzas paramilitares. Recuerden que aquí lo que está es aceptando la realidad que estas fuerzas paramilitares rusas dominan territorios ucranianos y que Ucrania no ha podido sacarlo. Y ahora con la invasión rusa a esos territorios no sucederá. Hola, Picalibro, esperaba por escuchar de ti una consulta. Ayer conversaba con alguien que decía que Rusia tenía razón porque la OTAN puso misiles cerca a Rusia. Esto es cierto, porque Rusia siempre ha tenido ganas a Ucrania, así que me suena excusa. Bueno, la toma de Crimea, es decir, yo también creo que esto es excusa. Lo que pasa es que políticamente lo está haciendo de forma inteligente al crear independencias fronterizas en donde no puedes decir que la población no pueda querer salirse de un país e integrarse a otra. Así es el concepto. La masa no comprende cómo funciona la guerra. No, la verdad es que no podría decir hablando de todo, pero creo que lo vamos a ver. Yo vuelvo y repito, no creo que esta guerra sea a largo plazo. Putin es un brillante estratega político. Recuérdense que viene de la KGB y principalmente sus operaciones eran psicológicas. Esta es la invasión, es decir, la lluvia de misiles en contra del ejército ucraniano es algo normal. Eso no significa que va a tomar Kiev. La toma de Kiev va a ser muy costosa para los rusos. Yo no creo que esto suceda. O si sucede, va a ser la toma de Kiev y el abandono de Kiev casi inmediato. ¿Por qué? Porque sostener este territorio sí va a serles complicado. Va a ser complicado por la mayor resistencia que haya. De todas formas, este es un escenario que yo planteo. Ahora, si no hay resistencia por parte de la población ucraniana, pues obviamente ya estás adentro, ya puedes tomar hasta donde se te dé. Creo que la solución política de este conflicto va a ser la división de Ucrania en dos terrenos o el reconocimiento de, como sucedió con Crimea, de terrenos un poco más grandes, lo que hoy en día se están colocando como independientes a favor de Rusia. ¿Cuál de las dos va a ser? Depende de la reacción ucraniana, no de la OTAN, que quede claro, no es de la OTAN. Si ustedes creen que porque alguien se sienta amenazado, tiene derecho, tal, no, no es verdad, así no funciona. Alguien con fuerza
decidió tomar esos territorios para beneficio propio, sí, como siempre ha sucedido en la historia de la humanidad. No es la primera que viene. Ahora, lo que sí viene es una época de crisis para los europeos. Como acaba de escribir, te sube el precio de la luz, te va a subir el precio de la luz, va a escasear el gas viene de Rusia principalmente, y esto va a poner en entredicho de repente incluso el comercio o las inversiones en Turquía, que es miembro de la OTAN, en los países cercanos a esta frontera, como Polonia. Esto va a encarecer mucho la situación. Supongo que estos países van a aumentar ahorita sus impuestos o para crear bonos de guerra, porque tienen que activarse precisamente. Como mismo. No creo que estos países se van a afectar, porque esto sí ya sería afectar países de la OTAN. Esto sí sería meterse ya en aguas, en territorios más grandes, sobre todo porque son países que se han armado mejor, tienen mejores defensas que Ucrania y tienen mucho más rechazo a los rusos que la propia Ucrania. Es nuestra oportunidad de vender gas. Yo lo que sí creo, y esta es mi opinión, es que más que China invadir Taiwán, China va a invadir son los mercados europeos de gas a través de triangulación. No voy a decir qué países, pero China hoy en día controla muchos países del tercer mundo, incluido América e incluido África, en donde parte de su producción es gas. Este gas tal vez sea buen momento para ellos desacelerar un poco su economía y vender este gas a sobreprecio a economías que van a necesitarla. Esto creo que sería ganar para China, sin disparar un solo tiro. Esto creo que sí va a suceder. Recuérdense que esto pone en problemas a Alemania como sector industrial y a toda Europa. No importa qué pase, China siempre gana. Bueno, no lo creo, no creo que China siempre gane, pero en esta oportunidad creo que le cayó como anillo al dedo a China. Lo peor que puede hacer China es entrar en una batalla militar. Lo mejor es decirle, no pasa nada, yo tengo exploraciones de gas en países como que estén en el Caribe, en América, ¿verdad? Y tengo otras exploraciones de gas que están sucediendo en este momento en África. No voy a decir los nombres de los países para evitarme conflictos, pero te voy a vender a ti economías necesitadas de gas, europeas, por ejemplo, pues efectivamente gas. Ese sería, creo que, una solución a mediano plazo. A corto plazo tal vez no sea muy relevante. Bueno, Francia ahora se está yendo por la energía nuclear, sí, pero le va a costar bastante. ¿Más crisis económica en Latinoamérica? No, al contrario, creo que esto le va a dar mucho dinero a América Latina porque, por ejemplo, el petróleo va a estar en récord, el gas va a estar en récord, las materias primas van a estar en récord. Nosotros que somos productores de materia prima, vamos a récord. Y precisamente como va a haber algunas condiciones del conflicto, pues posiblemente también incluso alimentos vayan a precio récord. Lo que sí creo que va a ser terrible son para la economía del individuo. Es decir, puede haber inflación de muchísimos productos. Entonces, obviamente, esto sí va a ser mal para nosotros, bueno para nuestros países. Por ejemplo, Colombia y México, que son grandes productores de petróleo, y Venezuela, que es hoy en día un productor muy tímido de petróleo, van a tener un beneficio. Estoy seguro que el petróleo, si esto se sostiene 3 semanas, el petróleo va a llegar a 150 sin mucho problema. Sin incluir que haya de repente una... por cierto, Panamá también va a verse beneficiado, digo, porque van a haber mucho tránsito de la costa oeste norteamericana a, pues, por supuesto, Europa y va a pasar por el canal lo más seguro. Entonces, este tipo estos son beneficios para mí directos que va a tener para América. Sí, yo no creo que nos vamos pues desmejorados. Creo que nos vemos en una oportunidad de oro, pero yo creo que este conflicto va a ser muy corto. No creo que este conflicto se expanda más de 6 meses. Conflicto militar, quiero decir, ¿no? Esto va a ser algo muy corto. Depende de las pretensiones rusas y de la capacidad de defensa ucraniana. De allí es que podemos realmente hablar. No podemos hablar. El primer día Rusia va a tomar territorios, quién sabe hasta dónde pueda, y por lo menos lo va a consolidar en los próximos 15 días. El costo del control de esos territorios es lo que está en cuestión aquí. Que aumente la deuda de Pemex, dice. No estoy diciendo que aumente la deuda de Pemex, pero estoy seguro que el precio del petróleo va a aumentar bestialmente. Así la OPEP
debe estar haciendo en este momento así. Y bueno, digo, porque va a haber un requerimiento mayor de energía, de petróleo, los productores de gas deben estar haciendo así. Va a haber una gran cantidad de aumento en este aspecto. Así que esta, que es una pérdida para algunos países, un beneficio para otros. ¿El dólar subirá en Latinoamérica? Yo creo que al contrario, se estabiliza o baja, pero dentro de nuestros países creo que el aumento de los productos va a ser mayor porque va a ser mejor exportar ese producto que mantenerlo en el mercado nacional. Hablando de América Latina, poniendo el caso, Ecuador también es productor de petróleo, pero tenemos muchas negociaciones con China, pero tiene acuerdos con Estados Unidos, guerra contra bla, bla, bla. ¿Cree el profesor que mi país tendría que decantarse por un bando o podría mantenerse más bien neutral? Creo que debe mantenerse neutral, no tiene sentido hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque el conflicto no es con China. Yo dudo, apuesto, digo, va, creo que el escenario menos probable, política y económicamente hablando, es que China intervenga. China no tiene ningún interés en Ucrania y el costo hoy de la invasión de Taiwán es la pérdida del costo de oportunidad de vender, es decir, de convertirse en el mejor proveedor de países europeos en este momento. Recuérdense que hoy en día China es el socio número uno de casi todos los países subdesarrollados. América inclusive, salvo Colombia y México, casi toda América del Sur, su socio comercial número uno hoy es China, no Estados Unidos. Entonces, ojo con este aspecto, incluyendo, por supuesto, Venezuela, Argentina, no sé Ecuador. No sé si Ecuador hoy en día es mayor. Creo que Ecuador y Colombia son los dos que todavía tienen principalmente como socio comercial a Estados Unidos. El resto, incluyendo Perú y Brasil, tienen hoy en día más de relación comercial con China que con Estados Unidos. Es decir, en monto, en dinero transado, con esto me refiero. ¿Se viene una segunda ola de prosperidad de aquello? Yo creo que se viene una ola de prosperidad para los países que controlan recursos naturales que tengan que ver con energía. Y no creo que todos estos planes de energía renovable, salvo la nuclear, van a darse un parado. Digo, Texas está ahorita invirtiendo mucho en tecnología pues, verde. Creo que esto se va a dar un parado porque el precio del petróleo va a explotar por un periodo de tiempo. Entonces China va a invertir más en el tercer mundo para producir materias primas, pero si ya es dueño del tercer mundo, China ya hoy en día controla casi todos nuestros países a nivel económico, es decir, no necesita invertir más, necesita cobrar sus inversiones, que no es lo mismo. De Dos Bocas no vas a estar hablando, no sé, eso no es conmigo. La cuenta del partido político de ALO felicita al Partido Comunista Chino en su aniversario. Bueno, ¿cuál es el problema? Es decir, no lo veo eso negativo. Recuérdate que China sigue siendo un socio comercial y si no estás en conflicto, ¿cuál es el problema? No veo el concepto. ¿Crees que opten por el petróleo venezolano? Bueno, el problema es la producción. En Venezuela nuestra producción está por el suelo. Digo, históricamente hablando. Si bien ha mejorado, ha aumentado, es falso decir que no ha mejorado un poco la producción. La verdad es que para este momento y para el periodo que yo creo que va a durar este conflicto, no creo que lleguemos a llegar. Digo, nos vamos a beneficiar, pero no tanto como otros países tienen una producción mejor, como hoy en día la tiene Colombia, en México, aunque históricamente parece que Pemex tiene ahorita un poquito de problemas. Y por supuesto, creo que zonas de los Estados Unidos como Texas y pues posiblemente Ecuador, que produce petróleo, también sea una oportunidad de oro. Esto sin incluir los árabes, ojo, estoy hablando de los Emiratos Árabes y los países que nadan en petróleo y que están produciendo. Estos se van a convertir en países cada vez más ricos. Esto es una oportunidad de oro para esto, precisamente para este es el momento. Estamos hipotecados al Fondo Monetario Internacional, pero mucho de nuestro petróleo es chino, como en casi todos los países del tercer mundo. Entonces, si gana Petro, ¿qué piensa prohibir el petróleo? Yo no creo que Petro vaya a prohibir el petróleo. La verdad es que no he escuchado eso. Pero bueno, ahí no me meto, no he escuchado esa declaración. Revelaciones de esto me está hablando, no sé, ahí sí me voy. Voy a colocarle a alguien que me parece bastante. Hablando árabes, ¿esto afectará el Mundial de Qatar? No creo que esto afecte el Mundial de Qatar, porque vuelvo y repito, no creo que esto sea una guerra que se expanda mucho. Creo que esto es una guerra que es una guerra quirúrgica limitada a territorios para crearse un colchón de seguridad los rusos. Eso es lo que creo. Y esto solamente puede dilatarse si los rusos tratan de invadir y sostener Kiev. En caso contrario, que es lo que yo creo, van a mantenerse a raya destruyendo toda Kiev.
Esto para llegar a un acuerdo de terminación militar rápido. No va a ser tan rápido porque pues, va a venir mucho capital a la industria armamentística norteamericana. ¿Qué tipo de sanciones crees que impondrá la G7? Creo que es irrelevante la sanción que coloque. La verdad es que la Europa necesita el gas ruso, así que lo que hagan le es irrelevante. Creo que no va a ser, así como en Crimea no afectó, no va a afectar a Rusia. Rusia no está pensando en los próximos 6 meses, ni siquiera en los próximos 50 meses. Está pensando en los próximos 50 años. Entonces, esa es la visión diferente entre un demócrata que está en un asunto de política, que ahorita vienen elecciones en Estados Unidos, y pues alguien que no tiene que preocuparse por las elecciones puede planificar para 50 o 100 años. Esa es una gran diferencia y un gran límite de nuestras realidades dentro de los sistemas democráticos. ¿Qué opina de lo que ha dicho Biden en redes sociales? Bueno, que demuestra una vez más que la sanción económica, es decir, que Rusia no se está moviendo por asuntos económicos, se está moviendo por asuntos estratégicos militares. Y creo que ya en este momento va a llegar un cambio en la administración Biden orientado al financiamiento de muchas actividades militares. Por eso yo creo que es un cambio de vela a favor de los demócratas. Los demócratas iban a perder durísimo de estas elecciones de este año porque pues, la gente no está para nada contenta y creo que esto le va a dar no solamente un crecimiento económico artificial por la inyección de capital a la industria militar, sino porque va a crear una sensación de unidad, de defensa en contra de las pretensiones de los malvados rusos. Ese creo que va a ser un beneficio para los demócratas. Pero esto lo tenemos que ver según la duración de esta batalla o de esta guerra y también tenemos que verlo según, por supuesto, el manejo político que le van a hacer. Yo creo que deben de salir a decir hay que defender la democracia. Vuelvo y repito, políticamente hablando no puedes defender que territorios que no son controlados por un país, a pesar de pertenezcan en el mapa a ese país, puedan sostenerse en ese país, sobre todo si la población no quiere estar allí. Así que esto lo veo ya ganado. Esto lo ganó Rusia por donde lo tocan. Para mí no hay mayor. Vuelvo y repito, aquí el problema es cuánto tiempo durarán los ucranianos para conceder estos territorios. Si duran mucho tiempo, esto puede serles complicado si hay buenas defensas. Si hay malas defensas, esto va a durar muy poco tiempo. Se viene Rocky 9, donde Stallone pelea boxeo contra Putin. Yo creo que en este caso Putin puede ganarle a Stallone. Stallone ya está muy viejito. ¿Creo que esto escale a un conflicto mayor en Europa? No lo creo. Creo que Estados Unidos intervenga militarmente, creo que ya lo está haciendo, pero no con soldados. O sea, si creo que va a haber batallones norteamericanos o de la OTAN en suelo ucraniano, no, no lo creo. La única forma es el intento de la toma de Kiev. En este caso, creo que pueden ir muchos batallones de países fronterizos, como por ejemplo Polonia, Rumania, y al estar estos allí, pues creo que la OTAN debería de respaldarlos, pero esto es especulación pura y simple. A ver, si Ucrania no se defiende, nadie va a ir a defender a Ucrania. Eso creo que es, amigo, yo vivo en Ucrania. Bueno, ¿cómo van las defensas? Esa es la pregunta. ¿Y hasta dónde está llegando la invasión territorial? No los ataques, por favor, no confundan. Un misil no es una invasión, es un desmonte de capacidades ofensivas del contrario. Que quede claro. Que hubo un bombardero. Bueno, imagínense, en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de bombardeo que hizo Alemania sobre Inglaterra fue increíble. Y sin embargo, nunca conquistó Inglaterra. Entonces, aquí vuelvo y repito, creo que va a haber un paro muy cercano a Kiev para lograr acuerdos de reconocimiento de territorio o de un país independiente o de un colchón desmilitarizado. No sé cuál de las tres va a ser, pero esto es un golpe y negocio. Eso es lo que creo que va a suceder. El detener el Nord Stream fue un gran error de Alemania y días anteriores Xi Jinping se había comunicado con Rusia para el comercio de ese gas. Exacto. Hoy en día el gas, es decir, me han limitado el gas, pero no pasa nada, me lo compra China. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no creo que China bajo ningún momento vaya a intervenir, salvo que Rusia, como el territorio ruso, se vea afectado. Y eso no va a suceder. Eso ténganlo, escríbanlo.
Rusia no va a ser afectado. Este es un teatro de operaciones en Ucrania. Se pierde y se gana en Ucrania. A nadie se le va a ocurrir entrar a Rusia. Digo, porque eso sí ya es una tercera guerra mundial. No es lo que se está planteando aquí. Es una guerra muy local y muy concentrada en territorios ucranianos. Estoy en clase, no podré. Bueno, este lo voy a tirar directo, completo a YouTube 2. Espero que no me lo tumben. Digo, sobre todo porque es el tema del momento. Pero ¿crees que tras esto Rusia se abra más en el mercado asiático? Bueno, hoy en día está haciendo acuerdos con China, son prácticamente socios comerciales. Hoy, después de esto, va a ser más, sobre todo porque si esto sucede, las medidas económicas van a quedar. Vuelvo y repito, esto es una forma de atar a la Unión Europea, a los norteamericanos y sacarlos de los rusos. Y creo que es un terrible error para la Unión Europea. Creo que la Unión Europea tiene que hacer dependiente a Rusia de su economía. En caso contrario, este tipo de conflictos cada vez será más común. Trump dijo que con él eso no hubiera pasado. ¿Realmente podría evitarlo? Sí, estoy convencido que no hubiera sucedido esto. Estoy seguro que así como sucedió con Crimea, él hubiera reconocido la independencia de esas naciones y le hubiera recomendado a Ucrania que la reconozca. Eso sí creo. Y que hubiera hecho ventas militares a Ucrania, sí, de alto nivel, sí, sí lo creo. Creo que en gran parte la debilidad de Estados Unidos en este momento, bien sea por su presidente o bien sea por una desunión política social total en los Estados Unidos que hay hoy en día, hace que sea un momento oportuno para Rusia. ¿Crees que Bielorrusia ayuda a Rusia? Yo creo que de Bielorrusia es que están saliendo los misiles que están atacando a Kiev, digo, es lo que presumo. No me imagino que estén en la mitad del territorio ucraniano, sino que están desde Bielorrusia sacando esos misiles para acabar con las defensas de Kiev. ¿Viste cómo ha caído el rublo? No, no lo he visto hasta ahora. Pero bueno, obviamente dentro de los mercados internacionales es obvio que se están cerrando todas las acciones. Por cierto, también se ha caído mucho el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el que tenga un dedo de frente debería estar invirtiendo en este momento en activos de bienes energéticos, petróleo, oro, bueno, oro no energía, pero cobre. Chile va a haber creo que el cobre va a aumentar también sus solicitudes, gas. Todo esto debe de, vamos, lo que se llaman futuros. Los futuros, yo invertiría, si tuviera capital de inversión, sacaría el Bitcoin y lo metería yo personalmente en los futuros. No soy asesor ni le estoy recomendando a nadie, estoy diciendo lo que haría yo. No voy a ser que después me digan que lo hicieron y perdieron dinero. Ahora, si ganan mucho dinero, ya saben, pueden ser Patreon o financiarme aquí en la red morada. ¿Cuánto tardará Rusia en recuperarse económicamente hablando? Yo creo que muy poco, ya que se ha abierto el mercado del gas, no es un mercado que se va a perder. Creo que la Unión Europea, si es inteligente políticamente hablando, tendrá que tener puentes comerciales a Rusia más pronto que tarde. ¿Se viene una tercera guerra mundial? No, no viene una tercera guerra mundial porque el teatro es ucraniano, el teatro no va más allá de Ucrania, el deseo de Rusia no ha sido invadir otros países, el deseo de la OTAN no ha sido invadir Rusia, sino que se declare o se respete territorios de sus aliados. Ucrania no pertenece a la OTAN, así que no hay una justificación política para esto, así que creo que Estados Unidos está un poco atado de manos. Es cierto que Putin es amigo de, pues, eso no lo sé. Eso, pues, no, déjeme preguntarle por WhatsApp a mi amigo Putin a ver de quién es amigo. No, no sé, no. Que si tiene contacto, pero por supuesto, si el señor es uno de los empresarios más abocados a la economía en el mundo, así que, por supuesto, debe tener contacto, como todo líder de político nacional, o sea, de algún país debe tener contacto con ese señor. Pero si llegan a atacar Donetsk, Crimea o Lugansk, ya sería considerado territorio ruso, ¿no? No. Pero la respuesta, es decir, precisamente por eso es que viene la invasión y la toma de los territorios como colchón de defensa. Eso es lo que está diciendo. Es decir, voy a superar el territorio que yo quiero declarar como república independiente, después van a ser míos, como Crimea, para efectivamente evitar eso. Por eso creo, y aquí coloco yo una raya muy exagerada, pero yo creo que va, no sé si se está viendo aquí lo que estoy moviendo con el mouse, pero si no, de Crimea a Yarkot. Creo que eso sería el territorio que va a conquistar Rusia, atacando con artillería desde Bielorrusia para acabar con cualquier posibilidad de defensa. Y recuerden que en Crimea tiene una
armada poderosísima de los rusos, así que posiblemente estén atacando Odessa en muy pocas horas o días y algunas de las ciudades de la costa en el Mar Negro ucraniano. Esto para evitar algún tipo de respuesta. Vuelvo y repito, yo creo que van a colocar una zona de seguridad que sea de Yarkov hasta Crimea o bien desmilitarizada, digo, para lograr esta negociación a futuro, o bien que sean consideradas como parte de una república independiente que van a ser luego rusas, o, o bien pues se cree, los ucranianos lo defiendan. ¿Qué va a suceder allí? No lo sé. Vuelvo y repito, yo creo que con esto ya ganó Rusia, ganó esos dos territorios, que es la zona del Donbass. Las defensas ucranianas están fatales, es que deben de estarlos porque están rodeados. Por aquí tengo un mapa de cómo están rodeados los ucranianos y es realmente casi imposible que ganen estos enfrentamientos. Pues esto va a ser muy complicado para ellos. Sobre todo porque pues, casi todos los aliados que tienen, sobre todo Bielorrusia, que está cerca del, de... Ah, bueno, casualmente, fíjense, justo lo que estoy comentando, pues les voy a poner aquí Twitch para que vean que justo lo que estoy comentando es lo que está sucediendo en este momento, en tiempo real, en Ucrania. Ya les voy a colocar el... Vamos a cambiar esta por... Ya les voy a colocar la imagen de lo que estoy viendo para que se hagan una idea de qué es lo que está sucediendo. Yo sigo mucho una cuenta en YouTube que se llama Descifrando la Guerra, que tiene actualización en tiempo real sobre el tema, sobre la guerra en general, ¿no? Pero vamos a... Un minuto. A ver. Un minutico, ya les cambio la presentación para que puedan efectivamente... Aquí está, Descifrando la Guerra. Captura de ventana. Ok, aquí ya se ve, pero del momentico porque tengo que, ustedes saben, colocarlo de tal manera que se pueda, que ustedes lo puedan apreciar. Ya se los coloco, mientras es casualmente ahorita está en este momento haciendo lo de lo que les dije que iba a suceder, que es la destrucción por medio de la armada de defensas ucranianas. Eso, la armada me quiero decir el área de los buques militares. Es decir, eso es lo que quiero decir para que los que de repente no conocen los términos militares entiendan de qué estoy hablando. Vamos a transformar, editar, transformar y ya se los coloco para que esto sea, colocarle aquí 170, 170. Aquí podrán verlo. Ahora sí se los coloco. Pero voy a irlos colocando y voy de una vez para que estén viendo lo que estoy viendo yo. Les recomiendo esta cuenta de Twitch que se llama Descifrando la Guerra. Déjenme acomodar un poquito la imagen para que se pueda ver mejor. De aquí sería 140. Y 145. No, 170. Estos son los que estoy colocando acá de altura. Sería... Listo, yo creo que ahora sí se va a ver más claro lo que está sucediendo en tiempo real. Recomiendo Descifrando la Guerra de Twitter, muchísimo. Pues por supuesto, en este momento el servicio de Guardia Frontal de Ucrania, que dos buques de guerra de la Armada Rusa, el Moscú y el Vasily Bikov, estarían bombardeados en la guarnición ucraniana situada en la isla de Siminji. Fíjense dónde está esta isla. Obviamente van a tomar todas las posiciones del Mar Negro que tenga, por supuesto, pues Ucrania. Y no hay defensa suficiente para esto. Aquí entran tropas rusas en Oblast. En la zona del puente, aquí están las tropas rusas destruyendo todo. El ejército ruso habría cruzado el Dnieper a la altura de Kherson. Vamos a ver si hay un mapa para ubicarnos.
Paracaidistas rusos toman el control del aeropuerto a tan solo 15 kilómetros de Kiev. Eh, Al tomarlo, esto sí ya es grave. Vamos a ver si hasta ahora la resistencia, pues, se ve suave, la resistencia no se ve marcada. Pero bueno, esta mañana, bueno, esto es lo que les estaba comentando de Pakistán y Emiratos Árabes. Esta parte sí, está sucediendo otro conflicto en el mundo al mismo tiempo. Claro, nada que ver con el tamaño de ¿no? Vamos a ver acá. Ucrania afirma que se han lanzado al menos 4 misiles basilísticos desde el territorio bielorruso contra sus instalaciones militares. Ahí no hay sorpresa. Debe entenderse que la batalla es Rusia y Bielorrusia contra Ucrania. Pero bueno, esto es. Solamente imagínense, fíjense, están ahorita acá y es Kiev. Para mí, este es el punto. Por supuesto, la toma de todo lo que puedan del Mar Negro van a quedar a posesión rusa, posiblemente se lo devuelvan a algunas partes, pero para mí el concepto va a ser trazar una línea desde prácticamente la frontera de Bielorrusia hasta Crimea. ¿Y cómo será eso? Si va a ser anexionado, si va a ser una república independiente, tal, depende única y exclusivamente de la capacidad militar de respuesta de las fuerzas paramilitares ucranianas. No creo que el ejército ucraniano tenga capacidad de sostenerse más de 2 meses, no lo creo. Y bueno, las imágenes te lo están diciendo, prácticamente esto es el aeropuerto de Melitopol. Por supuesto, están cayéndole misiles, es algo normal. Y por supuesto, columna militar ucraniana destruida en Kherson. Esto obviamente es pues, una guerra real, es una guerra por el control de territorios y como vuelvo y repito, es una guerra que incluso políticamente hablando la tienen, el ejército ucraniano se está desplegando en el centro de Odessa. Esto va a ser destruido por la armada rusa. Los misiles desde el Mar Negro van a acabar con prácticamente toda esta ciudad, estoy convencido de eso. Y por supuesto, esta es aeronave rusa, presumiblemente el helicóptero ha sido derribado del norte de Kiev. Se puede ver la imagen del piloto, ha sobrevivido al caer en helicóptero. Esto es Kiev. La toma de Kiev es lo peligroso. Las fuerzas rusas avanzan en la región de Lugansk. Recuerden que este es uno de los territorios controlados por el ejército prorruso y capturan varias localidades que anteriormente estaban en manos del ejército ucraniano. Es decir, van a hacerlo acá. Los ucranianos van a colocar el metro como defensa, etcétera. Esto va para, vuelvo y repito, no creo que dure mucho tiempo este conflicto. Van a buscar una solución lo más posible. Fíjense, esto sí está interesante. En la aviación rusa contra la Ucrania encima de los territorios de Kiev. Yo vuelvo y le repito, esto es lo que va a suceder, esto va a ser lo más común, va a haber enfrentamiento en Kiev, no creo que llegue a la toma militar de Kiev, sino la destrucción de cualquier tipo de defensa real de Kiev. Y por supuesto, las defensas tienen que ser fuera de las ciudades fronterizas a Bielorrusia o a Rusia, es decir, será en el corazón de Ucrania. No pueden ser en la frontera cercano al mar Báltico porque la Armada rusa tiene todas las ventajas. No puede ser en la frontera rusa porque los rusos tienen todas las fronteras, las ventajas. Y tampoco puede ser en la frontera que es Kiev, está muy cerca de Bielorrusia, pues tiene todas las ventajas. Será en el corazón de Ucrania la resistencia o en las fronteras que dan a otros países europeos la resistencia. No creo que vaya más allá. Los rusos creo que esta es una toma bastante rápida, pero para hacer una negociación rápida. Pongo en duda que los rusos puedan sostenerse mucho tiempo más allá de las fronteras de Kiev. Incluso pongo en duda que puedan sostenerse en Kiev. Puedo equivocarme, no soy pitonizo, no estoy adivinando, estoy buscando escenarios de ganar, perder, pérdida y negociación militar y política al mismo tiempo. Es decir, es lo que pareciera más probable. Puede ser que me equivoque, puede ser que la realidad no funcione. Lo que sí pongo en altísima duda es que esto se convierte en una tercera guerra mundial. Esto va a ser una guerra con teatro de operaciones solo en Ucrania. Si un misil llega a cualquier país socio de la OTAN, esto se va a complicar muchísimo. Pero dudo que esto se esté planteando. No creo que sea este error tan garrafal y no creo que ni los europeos ni los Estados Unidos estén intentando entrar a una guerra con Rusia. Pero sí, es una guerra por el control de Ucrania. Es un tema bastante popular ahora. Seguro se caen los siguientes streams. ¿Qué cosa? Llegamos a pensar que todo mal o cualquier vaina es por culpa del Estado.
Normalmente, y 150, wow, bueno, bienvenido, muchas gracias. Aquí estamos haciendo un poco de esto. Fíjense casualmente, uno de los elementos, se me movió bueno, lo mantengo aquí en Descifrando la Guerra, que vuelvo y repito, síganlo, creo que es una cuenta que actualiza muy bien. Desde antes de este problema, yo lo sigo precisamente porque habla de los conflictos armados en el mundo. Pero ahora quisiera que mis amigos libertarios y anarquistas me digan cómo defenderían esto sin un ejército o sin una posición de fuerza. Esto es la pregunta, ¿cómo sería? Francia quiere una OTAN solo de Europa y Alemania, el gas ruso. Es el fin de la OTAN como la conocemos. Estoy de acuerdo. Yo creo que este es el fin de la OTAN como la conocemos, pero la realidad es que esto, vuelvo y repito, esto solamente ha dado beneficios para los Estados Unidos porque ahora los europeos serán más dependientes de los norteamericanos. ¿Crees que esta situación hará que se fortalezca la OTAN y más países quieran unirse? No, creo que al contrario, que esto hará que los europeos traten de tener una fuerza militar de respuesta inmediata o por lo menos de esto termine creando un ejército europeo, por lo menos de una capacidad de defensa. Y mi opinión, si las políticas son inteligentes, y eso lo pongo en duda, deberían de crear lazos mercantiles más estrechos con Rusia. Profesor, yo viendo sus canales de hace 1 o 2 años, muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a ti. Desde Nueva York, wow. Bueno, Nueva York está ahorita, hasta Wall Street se va a ir de Nueva York, parece. Bueno, fíjense, este es el peor momento para los norteamericanos. Tienen eh, eh, por ejemplo, como noticia interesante, Target, y yo diría que la segunda o la tercera empresa de ventas minoristas más grande después de Walmart, acaba de, esto no va para YouTube, pero acaba de eliminar la obligatoriedad de esto. Ya saben de qué. Entonces, esto ha creado conflictos. Claro, ellos dicen, en donde sea legal, en donde la autoridad local o regional me obliga a usarlo, hay que usarlo. Pero en donde las autoridades locales no me digan que es obligatorio, ya ni los empleados ni las personas tienen que usar esto obligatorio. Bueno, ahí ven, como es el libre mercado, ahí ven qué va a suceder. Si Walmart no se copia, va a perder ventas frente a Target. Así es fácil. Pero bueno, la España contra los franceses, Fidel contra Batista en Sierra, Vietnam son buenos ejemplos de ello. La guerrilla destruye la moral. Sí, pero vuelvo y repito, dudo que Putin no haya visto. Putin es uno de los que tuvo inteligencia en materia de Afganistán. Ni los norteamericanos se sostuvieron en Afganistán, ni los soviéticos se sostuvieron en Afganistán. Ucrania puede convertirse en un Afganistán si se trata de conquistar el país completo, más allá de las fronteras o de los territorios controlados por los rusos o por las guerrillas prorrusas. Vuelvo y repito, aquí todo depende de las defensas guerrilleras ucranianas. ¿Van a tener apoyo militar norteamericano y europeo? Sí, pero no se confunda apoyo militar con invasión o con apoyo de hombres, sino de armas. Y esto va a mover la economía como no tiene idea. Esto es maná líquido para la economía norteamericana. Esto le está cayendo, le va a caer dinero al cielo. Esa es la realidad. Sí se sostiene en el tiempo. Se refiere a aquello. Me refiero a, no es obligatorio en Target. Pueden buscar la noticia. Claro, colocan la excepción. En aquellos municipios, en aquellos condados, ellos hablan de condados, aquellos condados o estados donde no sea obligatorio, no va a ser obligatorio ni para los clientes ni para los empleados. También Afganistán tiene unas peculiaridades geográficas, sí, por eso digo, para mí el conflicto no va a estar en las fronteras las perdieron, incluyendo las ciudades que están en el Mar Negro o muy cerca del Mar Negro, aquellas que dan en frontera con Bielorrusia o aquellas que dan en frontera con Rusia. Esto tiene que ser en el corazón, es decir, en bosques, en senderos de ese estilo, o en pequeñas montañas, ahí es donde va a estar realmente la defensa real de esto, porque en campo llano o en pampas, como le dicen los argentinos, en llano, arrasado, es casi imposible parar pues los movimientos de los tanques. No hay de dónde esconderse y dónde enviar este tipo de contra respuestas. El ministro de Defensa de Reino Unido amenazó con intervenir con tropas en el conflicto. Bueno, deja que lo hagan, yo lo pongo a alta duda, no veo que eso sea. Vuelvo y repito, estoy seguro que va a haber un límite territorial para esta conquista. Ese límite territorial va a ser la mitad de Ucrania.
Pasado eso, se va a expandir la guerra. Yo creo que no va a llegar a ese nivel. Tal vez estoy hablando de la esperanza que no se llegue a ese nivel. No, no le veo un beneficio para los países de la OTAN ni para Europa de una escalada de este conflicto. Tampoco para Rusia. Rusia no necesita toda Ucrania, necesita una parte de Ucrania. Profesor, ¿la OTAN enviará fuerzas de tierra a Ucrania? Hasta ahora no. Hasta este momento no. El problema es que los territorios prorrusos son puntos económicos muy importantes de minas y otras materias primas. Ese no es el problema. Esa es la causa por la cual esos territorios van a ser anexionados. Pero no solo eso, sino que recuérdense que la anexión de esos territorios, dejándote a alguien que acabo de tener un conflicto militar libre, es complicado. Así que voy a tener que o conquistar más territorio o crear un colchón de defensa para evitar que tú puedas tener una reacción y tratar de reaccionar en contra de estos territorios. Bueno. Perro que ladra muerde, eso es cierto. Yo pongo muy en duda que, sobre todo porque Alemania se ha mostrado muy no ha hecho estas manifestaciones. Aquí la pregunta es, eh, estamos creando tres imperios de nuevo, el norteamericano con la ayuda de los británicos, el chino y por supuesto el ruso que está diciendo, mira, puede ser que esté relativamente golpeado, pero sigo siendo imperio, o sea, sigo teniendo capacidad militar para tomar los países que me da la gana y para evitar que ustedes entren en conflicto conmigo. Vuelvo y repito, el escenario va a ser el teatro ucraniano, no va a ser el teatro ruso, no va a ser el teatro polaco o rumano. Esto no va a suceder para mí. Va a ser tipo de experiencia Crimea con la destrucción de todo lo que se pueda de los aparatos de defensa ucranianos. Digo, para evitar que se le traten de quitar los territorios conquistados por el ejército ruso estas primeras días o semanas del conflicto. Le contestó muchas veces en el inicio del directo, cree que la situación de Ucrania y Taiwán es completamente diferente. Sí, no es posible, no se va a repetir. China lo peor que podría hacer es meterse porque ahorita en este momento donde más van a requerir la Unión Europea tener materias primas o gas, por ejemplo, China cuando podría decir yo tengo gas, te lo vendo. Ese es el mejor momento para los chinos. ¿Y de dónde sacan los chinos el gas? De los países tercermundistas que ya hoy en día controlan porque es su mayor proveedor, su mayor socio comercial o porque los tiene comprados con la deuda externa. T-shirt, ¿esta situación afecta a las elecciones que vienen en Estados Unidos? Sí, estoy convencido que esta situación va a beneficiar a los demócratas. Primero porque le va a dar mucho dinero a la industria militar y segundo porque va a unir en un aro de patriotismo la defensa de Ucrania. Eso es lo que creo que va a suceder. Y por supuesto te dirán, si tú le das los votos a los republicanos no me dan tanto dinero para sostener a Ucrania y ustedes serán los culpables de que Ucrania se pierda ante los rusos. Va por ahí los disparos. Bueno, dicho esto, pues estemos pendientes. Ha empezado hoy este teatro de operaciones. Para mí es el teatro de operaciones que va a mantenerse. No, creo que ningún país invada a Bielorrusia, ninguno. Y ya con eso creo que es más que suficiente para esto. A ver. Última hora, Francia y sus aliados europeos en la Europa Backend y Task Force anuncian una retirada coordinada de Mali. Bueno, pues por supuesto iba Mali. Pues en esto hay que esperar la respuesta ucraniana y como digo, no esperen milagros, esto es, la resistencia no son inmediatas, seguramente están guardando sus fuerzas para zonas que puedan defender. Kiev es una ciudad que va a ser destruida y Odessa también va a ser destruida por misiles, estoy convencido de eso. Bueno, es todo por hoy, recuerda, no dejes que otro piense por ti, hoy en la noche vienen contestando preguntas, bueno, si la garganta me deja. Ahora sí, me despido. Recuerda, menos Estado y menos impuestos son necesarios, aunque en este momento va a haber más Estado y más impuestos para sostener los teatros o las operaciones militares. Ahora sí, me retiro. Nos vemos pronto y bueno, estén pendientes de las noticias que esta es una situación que a los europeos podría complicársele un poco, pero no porque expanda la guerra, sino porque las economías de ustedes van a ser mucho más afectadas que las del resto del mundo. Es todo. Hasta luego. Saper Aude y no dejes que otro piense por ti.